Bueno, hermanos, yo creo que es muy importante para nosotros estar aplicando lo que nosotros siempre aprendemos. Es importante que Dios siempre va a poner las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Él va a poner los medios para poder hacer la obra. Es de Dios todo lo que se hace. Y hermanos, hoy en este día no traigo un paréntesis sobre Santiago, pero traigo un mensaje que tiene que ver con lo que Santiago habla. Hermanos, estábamos viendo la fe y las obras, estábamos viendo la salvación por la fe y la manifestación de la salvación por las obras. Y la semana pasada hablábamos del ejemplo de Abraham, y a mí me llama mucho la atención el ejemplo de Abraham, porque a mí me sorprende que desde que la Escritura dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, a cuando le pide a su hijo Isaac, pasan 30 años. Pasan 30 años y eso para mí es un tiempo muy grande. La pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que sostuvo a Abraham desde que fue contado por justicia, desde que salió de su tierra con su papá, desde que llegaron a Harán y a Mesopotamia y de ahí a la tierra de Canaán? Es algo bien interesante, hermanos, porque el ejemplo de Abraham tiene que ver mucho con nosotros. Por ejemplo, hoy en día todos tenemos un concepto de fe. Todas las personas tienen un concepto sobre la fe. Y todos tienen su opinión, ¿cierto o no es cierto? Todos tienen una opinión sobre la fe. Y en realidad es un concepto que nos hemos hecho como seres humanos. Muchos ponen su fe en el dinero. Muchos ponen su fe en el intelecto. Muchos ponen su fe en una escultura. Muchos ponen su fe en el hombre. Y es fe. Para ellos es fe. Pero lo que a nosotros nos compete es que no es la fe bíblica que el hombre necesita. El hombre necesita ejercer una fe bíblica, no una fe al aire, no una fe ciega, no una fe mediocre. Necesita ejercer una fe sólida, firme y concisa, hermanos. ¿Por qué? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es esa fe que te ha salvado? Hermano, es esa misma fe la que te va a sostener en tu vida cristiana. Y hermanos, yo le he puesto a este tema la fe que nos sostiene. Es la fe la que nos sostiene en nuestro caminar cristiano. Voy a darle lectura en Santiago, capítulo 2, versículo 21, y voy a tomar el ejemplo de Abraham. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque me siento gozoso, Señor, de exponer tu palabra. Úsame como instrumento tuyo, Señor, no como instrumento mío de mí mismo. Te pido, Padre, que tú me sostengas, que tú sostengas la Iglesia Bíblica Zacatecas. Padre, ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos, mi Dios, que el ejemplo bíblico siempre sea un aliciente para nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos la alabanza y todo el poder y la majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué he tomado el ejemplo de Abraham? Fíjense que Santiago, hermanos, usa el ejemplo
al revés. Empieza desde lo último hasta lo primero. Pero yo voy a ver desde lo primero, que es el versículo 23, hacia el versículo 21. ¿Sí? Porque Santiago dice, y se cumplió lo que dice la Escritura, que a Abraham se le tomó o se le contó su fe por justicia, ¿verdad? Y lo que les decía al principio. Y Santiago empieza con el ejemplo del sacrificio de Isaac. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que sostuvo a Abraham esos 30 años que vivió? O no esos 30 años, más de 30 años. Hermano, ¿qué te sostiene a ti en la vida? En tu caminar cristiano, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Te sostiene tu trabajo? ¿Te sostiene tu esposa? ¿Te sostienen los amigos? ¿Qué te sostiene? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te sostiene a ti? Hermano, te debe de sostener la fe. Porque es la fe por la cual nosotros estamos firmes en nuestra vida cristiana. Hablaba Humberto de la llenura del Espíritu Santo. Y muy buena enseñanza de la llenura del Espíritu Santo, que va junto con pegado con todo. La Biblia es un todo, hermanos. La Biblia es un todo, que si tú juntas todo el consejo de Dios, se hace uno. Y no lo podemos separar. Por eso, hermanos, esta fe que nos sostiene es muy importante para nosotros. ¿Cómo definimos nosotros la fe? La fe viene de la palabra pisteo, hermanos. A veces va acompañado con una preposición que es eis, o a veces va acompañada de otra preposición que es epi. Y a veces se usa en otro sentido. Pero en los tres sentidos, la palabra fe significa confianza. Dice, confianza y esperanza en el objeto. O remarca la confianza de cómo asirse o tomarse del objeto de fe. Eso es lo que se define la fe. Sí, la fe, hermanos, del cristiano, ya lo decía, no es una fe al aire. La fe del cristiano, hermanos, es una fe objetiva. Es una fe que tiene sentido. Es una fe que Dios produce. No es una fe, por ejemplo, ahorita está la festividad de los moros y todos ponen su fe en eso y van muchísima gente, como se puede ver en esas festividades. ¿Qué es lo que los mueve ahí a eso? Una aparente fe, una fe en apariencia, que ellos piensan que eso es fe. Y van allá, y mi devoción y todo. Yo le he preguntado a las personas, juntándome yo, porque yo participaba en eso, les pregunto, ¿me puedes explicar cuál es tu devoción y tu fe? Nadie, al menos los que yo les pregunté, nadie me ha podido responder cuál es su devoción y su fe. Hermanos, nosotros, ¿qué harías si te dicen a ti, ¿cuál es tu fe? ¿Qué es tu fe? ¿Cómo puedes explicarle a la gente tu fe? ¿Será importante explicarle a la gente cuál es tu fe? Sí, es muy importante, pero necesitas conocerla también. Porque si no conoces tu fe, ¿cómo vas a decirle a los demás tu fe? La fe que se deposita en el mismo Dios. Hermanos, la fe se clasifica, y le he puesto de 5 maneras. Hay 5 maneras de clasificar la fe. La primera que yo he puesto es una fe intelectual o histórica. Una fe intelectual o histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Es una fe que es una verdad intelectual, pero que se va dando a través de una educación, una tradición, crianzas o unas formas de comunicar al ser humano.
esta es una fe humana. Esta fe no es una fe que salva. ¿Sí? 2. La fe también la puedo ver como la fe milagrosa, en donde puede lograr un milagro, pero también no está acompañada de la salvación. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? En esta festividad, gente se va de rodillas porque han recibido un milagro. Pero el recibir un milagro no significa totalmente que viene de Dios. ¿Sí? Entonces ellos dicen, es que mi fe produjo un milagro. A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor no. Pero entonces, esto lo podemos ver también en Mateo 8, capítulo 10, 13. Vamos a ver Mateo 8, 10, 13, por favor. Mateo 8. Versículo 10. Fíjense bien, Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, y será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se te ha hecho. Y su criado se fue sanando en aquella misma hora. ¿La fe del centurión sanó a su criado? Sí, ¿verdad? Pero no dice si el centurión fue salvo, sino Cristo solamente dice, así como esa fe, ¿verdad? Muchos se sentarán con Abraham e Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho esta fe puede pasar. Ahora, otra fe es la fe transitoria, la fe que va de paso. Es una fe intelectual, pero tiene un interés personal. Pero cuando no está fundamentada esa fe en algo, esa fe se desvanece por completo. Nosotros vimos la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, ¿cuántas semillas se parecen? 4 semillas. ¿Cuántas de ellas fructificaron? Nada más una. Y las otras 3 se desvanecieron por completo. ¿Por qué? Porque no era una fe bien fundamentada. ¿Sí? Ok, todos estos ejemplos son buenos. Ahora, otra forma de clasificar es la fe verdadera y la fe que da vida eterna y la fe que viene de Dios y la fe que se da por medio del mensaje de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿verdad? Que de Dios viene la fe, y en Romanos capítulo 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa es la verdadera fe y esa es la fe que nosotros necesitamos. Esa es la fe que el hombre necesita. Es la fe que salva. La fe que se da a través del Evangelio de Jesucristo. Hermano, si tú no estás preparado para dar el mensaje del Evangelio, yo no sé qué esperas para prepararte para dar ese mensaje. Porque esa es la esperanza de todo ser humano. La fe que está depositada en ti, esa fe que Dios puso en ti. Dijo Cristo: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Hermano, y si tú no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando para dar ese paso? Es esa fe la que necesita el hombre. No necesita la fe de un ídolo, no necesita la fe en una persona, en una escuela, etcétera. Necesita esa fe que salva, que cambia, que transforma personas. Pero si nosotros, la iglesia, no estamos predicando ese tipo de fe, hermanos, créeme que muchos allá afuera van camino al infierno. Muchos van camino al infierno. ¿Qué vamos a hacer? Estamos recibiendo las enseñanzas de los pasos del maestro. Hay un ejemplo de un bombero. ¿Vas a ser el bombero indiferente o intransigente sin hacer su labor? Hermano, esa es la fe que necesita el ser humano. ¿Sí? Pero esa fe tú la vas a llevar. Porque es de Dios, del Espíritu Santo, que convence a aquella persona. ¿Qué dice Romanos 10? ¿Cómo irán si no hay quien les predique?
¿Cómo sabrán si no hay quien lleve la semilla? ¿Y cómo sabrán si alguien no se prepara para llevar esa semilla? Hermanos, tenemos un reto. Tenemos un reto. ¿Quieres llevar la fe? Esa es la fe que salva y la que necesita el hombre. Ok, seguimos adelante. Y hermanos, he puesto 5. Es la fe que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Hermanos, esta fe es la que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Hermanos, en el mundo enfrentamos muchas dificultades. Y otra vez vuelvo a decir, la fe es siempre objetiva. No es una imaginación, no es algo que yo me inventé. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fe? Hermanos, es muy importante la fe porque el Antiguo Testamento se usa la palabra fe 75 veces refiriéndose a Dios. Fíjense bien, 75 veces refiriéndose a Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se usa más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Más de 600 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que esto es de grande importancia tanto para los perdidos, tanto para los que están dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque muchos estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Muchos estamos caminando en nuestros propios pasos, en nuestras propias ideas, en el que yo pienso que es así, en el que yo pienso y estamos esforzándonos en nosotros mismos, Hermanos, la fe que nos sostiene viene de Dios. La fe es Dios, es Cristo quien la hace madurar. Hebreos capítulo 2:12, ya lo he citado, vamos a Hebreos 2:12, hermanos. 12:2, perdón. Hebreos 12:2. Fíjense cómo dice Hebreos, y voy a leer el contexto desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida cristiana es una carrera que tenemos hacia adelante. ¿Usted ha visto a los corredores? Se preparan porque tienen una carrera que está por delante, pero no es una carrera al aire, es una carrera que lleva a un objetivo, la meta. Y hermanos, el cristiano tiene una meta en su caminar en esta vida. Todos tenemos una meta, pero esa meta, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la meta? Lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Si tú no pones tus ojos en Jesús, hermano, tu fe no está actuando. ¿Por qué? Porque es el autor y es el consumador de la fe. Él es el que la produce en ti, Efesios 2:8, y Él es el que la va madurando en ti. ¿Cómo? Humberto daba en el clavo, la llenura del Espíritu Santo, que es a través del conocimiento de la palabra de Dios, es como Cristo va haciendo madurar tu fe. Es como nosotros vamos a caminar en fe. Es Él el que la hace. Él es el que la produce, hermanos. Cristo es el objeto de nuestra fe en nuestro caminar cristiano. Él es nuestro. Y Abraham, hermanos, es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque es el padre de nosotros en la fe. El ejemplo de Abraham se tiene que manifestar en nosotros. No en que te va a pedir a tu hijo que lo sacrifiques, sino en cómo él manifestó la fidelidad de Dios desde que salió de Ur de los Caldeos hasta que llegó a la tierra de Canaán. ¿Dios te rescató de Ur de los Caldeos? Sí, te rescató del mundo, nos rescató de la pudrición, nos rescató de todo el pecado y ahora nos está llevando ¿hacia dónde? Él ya nos lo dijo, pero la meta es, ¿cuál es esa meta, hermanos? ¿De aquí a 3 meses? ¿De aquí a 3 años? ¿De aquí a 5 años nada más?
y ya no. ¿Sí? ¿Será nomás de aquí a 5 años? No, hermanos, es de aquí hasta que terminemos. Y Abraham terminó hasta llegar. Y dice Santiago que su fe llegó hasta su plenitud. Hermanos, nuestra fe tiene que llegar hasta su plenitud. Pero hermanos, de aquí a que llegue a su plenitud, tenemos que ir creciendo. ¿Pero por qué? Porque por la fe, hermanos, siempre vamos a estar firmes en Dios. Por la fe siempre vamos a estar firmes en nuestro caminar con Cristo. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada. ¿Quieren ver esta verdad? Romanos 8. Vamos a Romanos capítulo 8. No sé, hermanos, pero ese capítulo de Romanos es mi preferido. Romanos 8. Voy a leer desde el 28, a ver si no me tardo mucho. Fíjense bien, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ok, en el 28 dice, todo lo que el cristiano pase es para su bien, conforme a su llamado. ¿Sí? Tú tienes un llamado de Dios, pase lo que pase, eso te va a ayudar. ¿Por qué? En el 35 hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá alguien que nos separará del amor de Cristo? Hermanos, créanme que tribulación, he visto personas que se van de la iglesia. Por angustias, hay personas que se van de la iglesia. Por persecución, hay personas que se van de la iglesia. Por hambre y desnudez, por peligro y espada, se van de la iglesia. Hermanos, dice el apóstol Pablo en esta, hablando, ¿esto nos puede separar del amor de Cristo? No. Entonces, ¿qué pasó con los que se fueron? ¿Qué pasó? No entendieron la fe. Hermanos, ¿somos confrontados nosotros a seguir y a seguir y a seguir o alentados? Una cosa es confrontado y otra es alentado. ¿A qué somos? ¿Alentados a seguir adelante? ¿O somos confrontados a fuerzas a seguir adelante? Yo creo que somos alentados por el apóstol Pablo. Sí, nadie puede separarnos, hermanos. Dice el versículo que sigue, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjense bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué dice?
ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Hermanos, por la fe estamos firmes. Ahora, nada nos va a separar. Es más, ni los ataques de Satanás nos van a poder separar de Cristo. ¿Por qué? Efesios 6:16, hermanos. ¿Quién conoce lo que dice la armadura de Dios? Muy bonita la armadura de Dios, pero ¿quién se la pone? Si no la ponemos la armadura de Dios, ¿sí? Fíjense cómo dice del versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que saca fuerzas de Dios porque tú no tienes nada. Ahora dice en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, nosotros, el cristiano, tenemos cada día o cada noche dormir con una armadura y despertarnos con esa armadura. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el diablo está así dormidito, muy a gusto, esperando a ver qué? No, él está acechándonos. Él está queriéndonos poner tropiezo. Él está queriendo que nosotros abandonemos el camino de la fe. ¿De qué manera? De muchas maneras, hermanos. De muchas maneras está haciéndolo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué maneras el Satanás hace esto? El Internet. Exactamente, el Internet. ¿Por qué el Internet? Porque salen muchas cosas malas. Porque salen bastantes cosas malas. Y si tú no estás firme, tanto buenas como malas hay en el Internet. Y si tú no estás firme, créemelo, te vas a ir por las malas. Ese es un hecho. Y nadie me puede decir, no, yo las puedo, yo puedo resistir la pornografía porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, tienes a Cristo en tu vida. Sí, cierto. Y Él te habla. Y el Espíritu Santo te reprende. Pero ¿sabes qué? Tú terminas, siempre Dios te va a dejar que determines lo que tú vas a hacer. Él te va a estorbar, pero Él te va a decir, órale, ¿eso quieres? Adelante, ¿verdad? Ahora, los ataques de Satanás están bien firmes. Iba a dar un ejemplo sobre los que somos muy emocionales al respecto. Imagínense a Pedro. Cristo le dice, me van a llevar a Jerusalén, ¿verdad? No, nunca tal eso te acontezca. Me van a crucificar. No te va a pasar eso. Y Cristo le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios. Y Pedro le dice, no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Le estaba saliendo un poquito de sangre, ¿no? Algo le había pegado, se había pegado en su cabeza. Pero no, así somos, hermano. Somos emocionales, pensando que todo lo vamos a poder, sin pedir la fortaleza de Dios. Ahora, Dios fortaleció a Pedro, sí lo fortaleció, porque Cristo oró por él. Ahora, pero en su emoción, él dijo, yo no te voy a abandonar, Cristo. Pero sin embargo, cuando vio la persecución, él dijo, no lo conozco. ¿Somos así? Sí, somos así. Y Satanás va a venir a hacer lo mismo que con Pedro por nosotros. Él va a venir a hacerlo. Entonces, el cristiano tiene que poner puesta una armadura. Sí, la armadura de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tenemos lucha contra las personas, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado el todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia.
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es todo lo que nosotros hemos vivido y son las palabras que nos alientan, deben de alentar en nuestra vida cristiana. 16. Fíjense el 16 lo que dice. Y encima, fíjense, encima de todo, ¿qué dice? Váyanse al mundo. Protéjanse con su ídolo. ¿Qué dice? Tomad el escudo de la fe. ¿Y qué más dice, Donaldo? Con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. Hermano, si tu fe no te está guardando de los dardos del enemigo, quiere decir, hermano, que tienes que ponerte a trabajar en las cosas de Dios, en tu vida personal, ¿sí? Tienes que trabajar en tu vida personal. Ahora, ¿de qué más nos salva la fe? Hermanos, la fe, Satanás usa también el mundo. Y la fe nos hace sostenernos en el mundo. ¿Qué dice primera de Juan 5 y del 1 al 5? Bueno, vamos a leerlos, ¿sí? Yo creo que Humberto ya se lo sabe de memoria, pero nosotros yo creo que no, ¿sí? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Nosotros somos nacidos de Dios? Sí. Ok. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por medio de qué? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: la fe. ¿Sí? La fe de Flor. O la fe de Carlos Spurgeon, ¿a qué no sé? O de Andrew, ¿cómo se llama? No, de Andrew Murray. O la fe ¿de quién? ¿De quién más, hermanos? No, la de nosotros, hermanos. Ellos ya la vencieron, pero nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, nuestra fe está fundamentada en Cristo. Si tu fe no sigue fundamentada en Cristo, olvídate. Los ataques de Satanás, el mundo, los afanes, los problemas, todo eso te va a hacer papilla. ¿Se entiende? ¿No? Te va a desbaratar completamente. ¿Sí? Sinceramente. Y te vas a quedar tirado en la batalla. Pero no podemos quedarnos en la batalla tirados. ¿Qué hacían los de Israel cuando había personas tiradas en la batalla? Heridos, cansados. Se tenían que restaurar, tenían que curarse. ¿Para qué? Para otra vez volver a ir a la batalla. Hermano, muchos cristianos están derrotados por los ataques del mundo, por los ataques de Satanás. Muchos cristianos están tirados. Pero la fe los tiene que levantar otra vez. La fe nos tiene que levantar. La fe en Jesucristo. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Estás derrotado? Yo creo que aquí no hemos derrotado, ni uno derrotado, ¿verdad? Pero es muy fácil que el mundo nos atraiga a nosotros, que los afanes del mundo nos atraigan. Y hermanos, hay un pasaje tan hermoso que es el de Hebreos, ustedes ya lo conocen, y que nos define la fe
pero nos da un ejemplo de una persona, tanto el de Abraham, tanto el de los héroes de la fe. Es más, de hecho se llama el pasaje de los héroes de la fe. Pero yo quiero ver un ejemplo de alguien que se enfrentó al mundo y se enfrentó a la decisión de si sigo a Dios o si sigo al mundo. ¿Sí? ¿Se imaginan quién es ese personaje? Ese es uno. Moisés, hermanos. Moisés. Vamos a ver qué dice Hebreos de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué está diciendo? Fíjense bien, Egipto en la Biblia es un tipo o una figura o un ejemplo del mundo. Y Moisés fue creado en el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido creados en el mundo? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí. ¿Sí o no? Pero Moisés rehusó ser hijo del faraón o llamarse hijo del faraón para vivir una vida que agradara a Cristo. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible, porque se sostuvo por la fe que había puesto, por la fe dejó el galardón y prefirió seguir a Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay pretexto para echarle la culpa al diablo, no hay pretexto para echarle la culpa al mundo, no hay pretexto alguno para que nosotros abandonemos la fe que es el camino cristiano, hermanos. ¿Sí? Ahora, por la fe, hermanos, o la fe en nuestra vida tiene que ir en aumento. ¿Cómo va a ir en aumento nuestra fe? Hermanos, la fe de nosotros, la fe que nos sostiene, tiene que ser probada. La fe que tenemos en Cristo va a ser probada. Tarde que temprano va a ser probada. ¿Sí? Y esto lo dice Primera de Pedro 1:6. Vamos a ver, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 9. Primera de Pedro 1, 6, 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de la salvación que Dios nos ha dado, la salvación de nuestra alma. ¿Cómo? ¿Será cierto lo que dicen por ahí, que la vida cristiana es dulces, chocolates, garampiñados, la vida
alegre. O sea, es una vida alegre porque es gozo. Pero ¿será cierto que no hay ni una dificultad para el cristiano? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que dicen, no, tú eres más que vencedor? Sí lo eres. Pero tú no debes de tener problemas, no debes de tener escasez, no debes... No. ¿Cómo pues va a ser probada nuestra fe? ¿Qué dice Santiago? Ya lo vimos, hermano, en los primeros capítulos. Santiago lo dijo. ¿Qué dijo Santiago? Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero nuestra fe tiene que ser probada, y cada prueba, hermanos, vimos en Santiago que va madurándonos. ¿Por qué? Porque estás firme. Y cada prueba que viene, sí nos duele, pero si estás firme, vas creciendo. ¿Por qué? Porque no te separas de este libro que se llama la Biblia, y no te separas de la comunión con Jesucristo. Es el conocimiento de Cristo, hermanos, quien nos sostiene. Es el conocimiento de Cristo que nos ayuda a caminar. Voy a leer Colosenses, hermanos, acompáñenme si quieren. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados, exhortados unos a otros en toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, la palabra de Jesucristo que mora en nosotros nos va a ayudar. Es lo que decía Humberto al principio. Una persona que está madura en el cristianismo es una persona que lo va a reflejar. ¿Sí? Porque por la fe viene del Espíritu Santo también. Entonces, cuando una persona no permanece en la fe, quiere decir que el Espíritu Santo no está en él. Pero cuando una persona, y ahí va, y si cae, pero se vuelve a levantar, y ahí va, y cae otra vez, pero si vuelve a levantarse, vámonos, y levántese. ¿Por qué? Porque la fe, el Espíritu Santo está en él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza, y se nos olvidaba la fe. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde nos va a sostener? De vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Vivir de la llenura del Espíritu Santo. De ahí está la fe. Ahí está la fe que nos sostiene, hermanos. ¿Cómo se llama, Humberto? Fe santificante. Sí. Teología, sí, ¿verdad? Es la fe que nos santifica. Es la del Espíritu Santo. Pero, hermanos, ¿cómo pues, si no tenemos comunión con Cristo, cómo pues va a surgir esto? ¿Cómo? Va a venir el Espíritu Santo y vas a sentir una voz, o vas a sentir una voz que te habla, o que... ¿Así? ¿Qué dijo Humberto, hermanos? La palabra. Divórciate de la palabra, y ¿sabes qué? En un año tú ya vas a estar allá en tu vida anterior. ¿Por qué? Porque la fe produce estar en la palabra de Dios. El Espíritu te empuja a tener comunión con Dios. El Espíritu Santo te empuja a tener comunión con los hermanos. ¿Sí o no? Amén.
Es cierto, hermanos. Pero es la fe, tiene que ser probada, pero con el propósito de que vaya aumentando. Abraham, regresando a Abraham, hermanos, recibió la promesa de su hijo y caminó él. No tengo hijo, soy viejo, mi esposa es estéril, pero creyó a Dios. Otra vez, Dios le dice, vas a tener un hijo. Dios, ¿qué voy a hacer si no tengo hijo? ¿Cómo sentiría Abraham? Todo lo que pasó, sería todo como un jardín de rosas en donde y todo lindo y hermoso. No, tuvo dificultades en su vida cristiana. Nosotros también tenemos esas dificultades, pero esas dificultades nos ayudan a madurar. Pero es la fe la que nos sostiene. ¿Sí? Ahora, hermanos, la fe nos sostiene porque tenemos una promesa. La fe nos sostiene porque tenemos una promesa. Si nuestra fe es Cristo, y ese es el objeto de nuestra fe, Él nos dejó varias promesas. ¿Cuántas promesas se encuentran en la Biblia? ¿Una para cada día? Más de una para cada día. Entonces, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Dice la Escritura. Por medio de nosotros. Dios nos ha dado esas promesas. Pero una de las promesas, hermanos, ¿sí?, que Cristo nos dio es la vida eterna y una vida en el cielo. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada aquí en la tierra. No, creo que estoy leyendo más, ¿no? Sí, o allí en Marte, reservada allí en Marte. No, ¿verdad? Reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esa esperanza de que yo voy a estar en la presencia de Dios, si yo muriera ahorita, me hace vivir mi vida cristiana, porque tengo una meta y ya me la regaló Dios. Solamente tengo que caminar por ella. Es como cuando te dicen, te voy a regalar esa manzana que está en el árbol, nada más ve por ella. Pues muchos van a decir, pues dámela. Pues ya Dios no la dio, ¿verdad? Pero vivimos en este mundo y vamos hacia la presencia de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 12:11. Todos se sostuvieron por la fe porque tenían puesto su mirada en el galardón, en la tierra prometida. Abraham tenía puesta su mirada también en la tierra prometida, pero nunca la vio. ¿Cuál era esa tierra prometida? Es el cielo, hermanos. Eso es lo que dice Pedro. Es una esperanza viva la que nos sostiene por medio de nuestra fe. ¿Sí? Por el poder de Dios, mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Hermanos, también la esperanza que la fe nos sostiene, y la otra esperanza o otra promesa que Dios nos dio, bien recalcada, es que Él iba a venir por segunda vez. Por segunda vez Cristo va a venir por su iglesia. Muchos cristianos estamos sufriendo, Dios, ven ya, Dios, ven ya. ¿Y cuántos de nosotros no queremos decirle, Dios, ya ven, Cristo, ven, ¿verdad? Ya ven por nosotros?
Pero es a su tiempo, no es cuando nosotros lo determinemos. Ni como los que dicen y ponen una fecha de que va a venir Cristo. Porque en Juan 14, hermanos, en Juan 14, Cristo le dice algo bien importante a sus discípulos. Juan 14, 1. Primero les da una orden. Fíjense bien. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo podemos ver esto? No se turbe vuestro corazón. No se... no pierdan el control. No se angustien dentro de ustedes. ¿Sí? ¿Creéis en Dios? Esa palabra creéis es fe. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Él es el camino, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no es la fe en Jesucristo, no podemos apropiarnos de esta promesa. Es la fe en mi pastor. Él me dijo, bueno, él te dijo, pero él no es el objeto de tu fe. Me dijo el maestro, está bien, te lo dijo, qué bueno, pero Cristo es el objeto de tu fe. Y si esa promesa no la tenemos nosotros en mente, de que si nos toca la segunda venida de Cristo, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Amén, y le exaltamos y le alabamos. Pero es por la fe por la cual nos mantenemos en esa promesa. Otra promesa también recalcada es que Cristo le dijo en Mateo 28:20 a sus discípulos. ¿Quién se la sabe de memoria? ¿Te la sabes tú, Josué? La Mateo 28:20. Sí, en inglés. Bueno. No, pero y por todo el mundo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Sí. He aquí que, ¿qué? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿qué promesa más tenemos de creer en esa promesa? Ronaldo, ¿qué más queremos que creer en esa promesa? Está Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Él aquí está, ¿en cómo? En forma del Espíritu Santo. No de ven, lléname, como decía Humberto. No. Él está con nosotros. ¿La presencia de Dios está aquí? Sí. Y no se manifiesta con cosas místicas y cosas extrañas. ¿Por qué? Porque está en tu vida, está en mi vida. Pero a veces vivimos como si no estuviera Cristo en nosotros. Vivimos como si Cristo estuviera allá en el cielo y allá lo está, y que no tuviera nada que ver con nosotros. Así vivimos a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Los problemas, la economía, las carencias. Pero Cristo está con nosotros, hermanos. Y la fe, hermanos, nos sostiene en medio de lo desconocido en nuestra vida cristiana. Y es así como introduzco por lo último. Y hermanos, dice Romanos 16:17, que el justo por la fe vivirá. Dice Hebreos 10:35 al 39. Como en el 38, el justo por la fe vivirá. Ahorita lo vamos a ver. Hermanos, la vida cristiana, hermanos, a veces vemos cosas que no comprendemos. Hay situaciones en donde no entendemos. Hay situaciones en donde no sabemos ni qué está pasando. Pero si Cristo está en nosotros, vamos a ver el ejemplo de una persona que también estaba así.
Él no entendía lo que pasaba. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en nuestra vida cristiana diciendo, no entiendo lo que está pasando, Dios? No entiendo. Muéstrame lo que estás queriéndome enseñar o algo. Pero la fe nos sostiene en lo desconocido. Y yo quiero que me acompañen al libro del profeta Habacuc. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Habacuc. ¿Dónde está Habacuc, hermanos? Qué bueno que me dicen para buscarlo. No se crean. Habacuc. Hermanos, yo una vez expuse este libro, de los primeros que yo casi prediqué. Y para mí fue un aliento haberlo estudiado. Yo empezaba, hermanos, pero no lo prediqué muy correctamente, pero, o sea, no en sentido de aplicar, sino en expresiones y todo esto. Pero, hermanos, Habacuc es un libro de la fe ante lo que no vemos, ante lo que no sabemos y ante lo que no comprendemos. Fíjense, capítulo 1 de Habacuc. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver inequidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, pero por eso sale torcida la justicia. ¿Qué vemos primero en Habacuc, hermanos? La injusticia que vemos en la vida diaria. ¿Has sufrido injusticias de alguien? A lo mejor en un grado pequeño, a lo mejor muchos en algo grande. Y Habacuc, fíjense, Habacuc le cuestiona a Dios, Donaldo. Habacuc me dice, la cuestiona a Dios. Ahora, ¿podemos nosotros cuestionar a Dios ante lo que nosotros no podemos comprender? ¿Podemos cuestionarlo? No. Yo creo que hay una forma de cuestionar a Dios. Una forma es que tú, Dios, esto y lo otro. Y otra es, Dios, dime por qué está pasando esto. ¿Se ven las aptitudes? ¿Se ven dos aptitudes diferentes? Y parece que nosotros siempre estamos, no, Dios, es que tú dijiste, no, Dios, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué tanta muerte en Fresnillo? ¿Por qué tanto esto, Dios? ¿Por qué matan a los misioneros allá? ¿Por qué esto? Y no lo entiendo, me chocaron mi carro y etcétera, lo que tú digas. Pero es una aptitud mala para cuestionar a Dios. Ante lo desconocido debemos de ser humildes y humillarnos delante de Dios y decirle, Dios, sinceramente no comprendo lo que está pasando. Quiero que tú me ayudes a comprenderlo. Quiero que tú lo ayudes. Y primero lo cuestiona y después se queja de Dios. En el versículo 12. Pero ahora bien, antes de entrar a eso, en ese tiempo del profeta estaba habiendo grande violencia. Los sacerdotes hacían injusticia con las personas, hacían muchas cosas. Estaba desenfrenado el pueblo de Israel en ese tiempo. Había una grande injusticia de los líderes religiosos hacia las personas, de los ricos hacia las personas. Y es lo que cargó a Habacuc de esa angustia. Y dice el profeta en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Y cuando haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá en su red y los juntará en sus millares, por lo cual se alegrará y se regocijará. Hermanos, aquí está otra queja de Habacuc. Y le dice: Dios, pues tú eres limpio de manos, de ojos. Yo no sé por qué estás permitiendo que el impío aceche al justo. ¿Sí? Y en el 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos que yo haré una obra en vuestros días, que aun cuando se las contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios le dice a Habacuc: Habacuc, te estás quejando, el pueblo está desenfrenado. Yo voy a mandar a los caldeos, un pueblo más injusto, para traer juicio hacia el pueblo. Y entonces no es algo ilógico, o sea, para el profeta no es algo que confrontó en su vida. Nosotros sabemos por la palabra que a través de tribulaciones debemos de entrar en el reino, ¿cierto o no? Pero cosas que a veces pasan y no las comprendemos. Y Dios le dice: Habacuc, voy a hacer algo grande que tú no vas a ni siquiera comprender. Y luego ya se queja, como lo leímos. Y Dios le responde. Y ya le dice: Habacuc, su protesta acaba en el versículo 17 del capítulo 1. Y dice: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, se queda Habacuc, Dios le responde que va a hacer algo y que va a traer juicio sobre la injusticia. Y en el capítulo 2, hermanos, no sé si me voy siguiendo en este libro, estoy resumiéndolo, pero en el capítulo 2, hay unas declaraciones bien hermosas de Habacuc al ver la respuesta que Dios le dice, ¿sí? Al ver, de recomprender la respuesta que Dios le dice, de que iba a ser algo grande. Pero hermanos, yo creo que cuando estemos en esas situaciones, nosotros tenemos que detenernos un momentito, caer de rodillas y despejar. ¿Para qué? Para entrar en nuestro raciocinio, hermanos, y para poder ejercer nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice la profeta Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y te la declarará y declarará en las tablas, para que corra el que la creyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está queriendo decir Habacuc? Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Esto es lo que yo les decía. Habacuc comprendió que no iba a recibir respuesta de Dios si antes no se tranquilizaba, si antes no buscaba la presencia de Dios y si antes no ponía su fortaleza en Dios. Hermanos, si tú estás pasando por algo que no entiendes, detente un momento en tu vida, déjate de quejar y ponte a confiar en Dios. Cae de rodillas y pídele a Dios que te responda por qué está pasando lo que tú estás viviendo.
Eso es lo que hizo Habacuc, hermanos. Pero sin embargo nosotros no. Somos, no, es que no, y no puedo seguir más. No, si Dios fuera Dios, ya me hubiera ayudado. ¿Qué dice Romanos 8:28? Hay un propósito de Dios para eso. Solamente tienes que abandonarte en Dios, confiar en Dios y esperar qué respuesta da Dios. Y Dios le responde a Habacuc en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Hermanos, la respuesta de Dios vendrá tarde que temprano. Ahora, ya nosotros no nos va a decir, escribe una visión. Ya la visión de Dios está escrita. Ya está, ya no puedes recibir otra revelación de Dios. Ya está escrita, ¿qué más? Ya está escrita, está en nuestros corazones, hermanos, por el Espíritu Santo. Solamente tenemos que esperar a que Dios actúe. Pero sin embargo somos fanfarrones. Dios, tú a mí no me quieres. No, Dios, tú a mí no te importo yo. Tú tienes favoritos. Mira, y tú. ¿No somos así? ¿No somos así? Pero hermanos, no debemos de ser así. Debemos de temer a Dios y de buscar su presencia. Ya me fui muy largo, pero hermanos, quiero el versículo 3, al capítulo 3, hermanos. Después de darle la explicación, de decir que él le escribe la visión, y aquí hay en el versículo 4 una frase muy importante del capítulo 2. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Aquel que no es recto, se enorgullece. No le hace, yo puedo solo. No necesito de nadie. ¿Habrá cristianos que dicen así? Pues no debe de haber, pero hay. No debe de haber, pero hay, ciertamente, Florecita. Pero no es recta su alma. Y ahí dice el punto y coma, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, por la fe vamos a vivir en medio de lo que no entendemos y no conocemos. Habacuc es lo que dice Habacuc. O sea, yo no entiendo, Dios. Pero si tú dices que el justo por la fe vivirá, yo creo en ti. Y luego ya le dice, habla sobre los injustos. Y el capítulo 3 se me hace bien interesante. Porque en el versículo 1 dice, la oración de Habacuc sobre Singiot es como un canto. Esa palabra es como un canto. Muchos le llaman el Salmo de Habacuc. Pero fíjense cómo empieza en el versículo 2. Oh Jehová, he oído la televisión, el internet, he oído el cuento de Caperucita y temí. Pero así estamos, hermanos. Buscamos la revista muy interesante y ya nos movió de nuestra fe. He escuchado tu palabra y temí. Debemos de temer ante la palabra de Dios porque es la que nos va a dar dirección, hermanos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hermanos, la gloria de Dios llenará toda la tierra, o ya la tiene llena. La llenará en tiempos postreros. La llenará de su gloria. No lo vemos. No vemos esta, pero Dios lo va a hacer. Pero hermanos, nosotros debemos de temer a Dios
y de tenerle referencia ante Él antes de nosotros cuestionarlo o de poner en duda si en verdad Dios te está ayudando o no te está ayudando en tu necesidad, en tu dificultad o en lo que no sabes ni qué está pasando. Debemos de nosotros de confiar en Dios. Ahora, muchos ahorita, y lo voy a decir, están temblando porque el dólar va para arriba y el peso se está quedando aquí. Y están esperando lo que pasó con Salinas de Gortari, que el peso se devaluó frente al dólar. Y muchos ya están, no, nos va a ir de la patada y a lo mejor sí, ¿no? Nos va a ir mal. No. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, después de dar tantos ejemplos del versículo 4 hasta el versículo 16, fíjense lo que dice Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Qué pasaría, hermano, en estos tiempos y tú estás con esa angustia y Dios te hablara y escucharas la voz de Dios? Habacuc dijo, escuché y temí y pudrición entró en mis... O sea, me sentí el más miserable del mundo. Hermanos, si Dios nos hablara en nuestras dificultades, en todo lo que nosotros estamos pasando, hermanos, la mera verdad, nos sentiríamos los más miserables del mundo. Porque o es Dios o es la economía. O es Dios o es el gobierno. ¿Quién, hermanos? O es Dios o es el dólar contra el peso. No podemos hacernos así, ¿verdad? Es una realidad. Eso es una realidad. Pero fíjense cómo dice, después del punto y coma, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando de Babilonia. Aunque la higuera no florezca, ni aunque las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está queriendo decir Habacuc? ¿Qué podemos ver nosotros ahorita? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no tenga una manzana para comérmela, ¿sí? Aunque no tenga una manzana, aunque falte el producto del olivo. ¿Para qué usaban los judíos el olivo? Para el aceite, ¿verdad? Para ungírselo su rostro, o para echarle al candelero, ¿verdad? O para la luz. Aunque faltara el producto del olivo, aunque faltara el aceite, que no tuviera luz, que no tuviera agua. Es fuerte lo que dice Habacuc, hermanos. Es fuerte. Pero vamos a ver lo que él pensó, que nosotros no somos capaces de asimilar, les soy sincero. Y luego dice, y en los labrados no haya mantenimientos, que no tengamos jitomate, ni cebolla, ni nada. Y las ovejas sean quitadas de la majada, que no haya ningún cabrito para comer, ni una birria. Y ahora... Y no haya vacas en los corrales donde no haya bistecs de res. Fíjense bien, hermanos. Yo puedo ver a Habacuc
y lo puedo ver en mucha necesidad para nosotros y para muchas personas, en donde la realidad que la economía no es muy buena aquí en México. Y si se pone más deplorable se va a poner, hermanos, ¿verdad? Pero sin embargo, el profeta habla con una grande firmeza y dice, si no hay esto, si no hay lo otro, si no hay el olivo, si no hay vacas, si no hay ovejas, si no hay jitomates, chiles, ni cebolla, si no hay nada, es una grande sequía, ¿o no? Lo que está hablando, una grande necesidad. Pero no nos olvidemos que dice, estaré firme en el día de la angustia. ¿Sí? Si bien estaré quieto en el día de la angustia. No podemos efectuarlo, hermanos. Si pasa, va a pasar. Vamos a pasar necesidades, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar cosas. Pero esto, hermanos, confronta nuestra naturaleza, hermanos. Porque cuando todo está bien, es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando algo pasa y entramos en lo peor, ahí es donde nos vamos a estremecer y nos vamos a angustiar. Y ahí es donde está el peligro de que perdamos nuestra fe, de que dejemos de confiar en Dios, de que dejemos de poner nuestra fe en Jesucristo. Ahí va a estar, hermanos. Pero Habacuc dice, estaré quieto. Aunque aunque vengan estos ejércitos, aunque pase lo que pase, hermanos, gracias a Dios que no nos hemos quedado sin comer, porque tenemos una promesa de Dios. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 18 al terminar, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En nuestras necesidades, hermanos, ¿vamos a poder decir lo que el profeta dijo? Hermanos, es duro, pero yo creo que debemos de tomar el ejemplo de Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios no nos dejará de su mano. Porque tarde que temprano Dios hará algo. Si estamos pasando por algo, si tú dices, Dios, no sé lo que está pasando, Dios, no entiendo lo que estoy viviendo, pero ¿sabes qué, Dios? Tú eres mi fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que protege. Tú eres mi protección, Dios. Yo me alegraré en ti. Hermano, cántale a Dios. ¿Está alguno angustiado? Dice Santiago, cante alabanzas. No te quedes en la tristeza, porque la tristeza te va a consumir. Las angustias te van a consumir. Dice Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero un versículo atrás dice, no os afanéis, no se tribuléis, no se desangustien. Sean escuchadas sus peticiones y sus acciones de gracias y sus ruegos delante de Dios. Y es que Dios está para ayudarnos. Dios siempre está para extendernos la mano, para mostrarnos su poder en medio de lo que no conocemos. Y hermanos, si tú no te alegras en Jehová, créeme que hoy es el día en que tú puedas ver tus tribulaciones con más ánimo y con más gozo y con más alegría. ¿Cómo? Que tu alegría sea Cristo, porque vive en ti y porque Él va a hacer algo. No porque tú vayas a hacerlo. Siempre dicen, ayúdate, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto. No es cierto, esa es la mentira del diablo más grande. Dios dice, confía en mí. Confía. Yo estoy para ayudarte y para salvarte. Yo estoy, pero solamente alégrate y confía en que yo voy a hacer algo.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. Gocémonos en que Dios nos ha salvado, que es nuestra fortaleza. Y dice una escritura, dice aquí una parte, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace caminar. Solamente Dios es el que puede darnos esa paz en medio de nuestras tribulaciones. Pero hermanos, la fe, Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá, y es la primera vez que se usa esa frase, el justo por la fe vivirá. Y solamente la fe en Jesucristo, hermanos, es lo que nos va a ayudar a enfrentar todas estas dificultades y todos estos problemas, y es el que la fe nos va a ayudar a caminar hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Y punto, hermanos. Si no hay fe, te vas a ir por otro camino, hermano. Es la fe. Y vamos a Hebreos, hermanos, por últimamente. Hebreos capítulo 10. Y es la tercera vez, es la cuarta vez en donde se usa el justo por la fe vivirá. Versículo 35. ¿Versículo qué? 35 en adelante. Pero no perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién? En Dios. Pero dice el 34, eso me llama, el contexto viene desde el 32, ¿sí? Y desde el 26, pero hay como una transición del 31 y al 32. Pero dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, también el autor de los Hebreos está hablando de las dificultades, ¿sí? De los combates y las tribulaciones. Pero dice, tenéis una mejor herencia en los cielos, aunque pases todo esto. Dice, no perdáis vuestra confianza, en el versículo 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, si no perdemos esa confianza también, esa palabra es creer en los derivados, como dije al principio. Dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y otra vez en el 38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiere decir, y yo lo puedo ver, que el autor de Hebreos, él pensaba en la segunda venida de Cristo. Y él veía lo que pasaban los cristianos perseguidos. Y él veía hacia adelante y decía, el que prometió venir, vendrá, no tardará. Bueno, ya pasaron 2000 años y no ha venido, pero seguimos teniendo la promesa de que Él vendrá y va a venir. Y dice, mas el justo por la fe vivirá, pero el que retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero hermanos, en el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que por la fe preservamos el alma. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es esa fe en la que tú estás fundamentado? ¿En una fe ligera? ¿En una fe que verdaderamente te salvó? ¿En una fe que te sostiene día con día y que te dice, voy hacia adelante y voy hacia adelante? Mi fe está en Jesucristo, sus promesas. Esa fe que preserva el alma hasta el fin, ¿esa es tu fe? ¿O va a ser la fe de los que retroceden?
Muchos en las iglesias ven las tribulaciones y retroceden, se van, se fueron. Su fe era una fe intelectual, una fe basada en sus propias ideas. Era una fe que no estaba sustentada en Dios. Y hermanos, si tú tienes fe, muéstrame tus obras, hermano. Muéstrame tu perseverancia. Muéstrame tu perseverancia, dice Santiago. Muéstrame tus obras. Muéstrame tu vida cristiana. Muéstrame que en verdadmente has creído. Muéstrame que en verdadmente Dios vive en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿tu fe te va a sostener siempre? Amén. Espero que tu fe que tienes siempre te sostenga. Y lo digo así, porque tú tienes que pensar si en verdadmente tu fe ha sido fundamentada en Jesucristo. Y si no ha sido fundamentada en Jesucristo, yo creo que es el día hoy para pedir esa fe a Dios. Y de empezar una vez más, si no hemos estado caminando con Dios. Pídele a Dios, porque Él está presto para ayudarnos y para ayudarnos en nuestra vida, ante lo que no podemos entender. Pero si no tienes esa fe que te sostiene, hoy es el día de salvación, ¿verdad? Aún para los que nos escuchan por internet, es el día de salvación. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor.